Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacerlo en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es una bendición compartir el Evangelio de este día viernes, un Evangelio que nos muestra cómo Jesús tiene diferentes encuentros, contradicciones, conflictos con las autoridades religiosas de su época. Y son precisamente conflictos de en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? La pureza, la observancia del sábado. Hermanos, en términos de hoy, serían conflictos como, por ejemplo, la boda de personas divorciadas, la amistad con prostitutas, la acogida de homosexuales, el comulgar sin estar casados por la iglesia, el faltar a misa los domingos, el no ayunar el Viernes Santos, en fin. Son muchos los conflictos en casa, son muchos los conflictos en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia. Y Jesús nos muestra en este Evangelio que Él no fue la excepción, que en la vida personal y en la sociedad siempre hay conflictos, conflictos de la edad, conflictos de mentalidad, en fin, tanto conflicto en la vida, de tal manera que es imposible vivir sin ellos, a tal punto de que los conflictos forman parte de la vida y aparecen desde el nacimiento. Recordemos todos que nacemos con dolores de parto. Los conflictos no son accidentes en el camino, son parte del camino que nos ayudan a superar, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan en el proceso de conversión.
Sin embargo, hermanos, hoy nos llama poderosamente la atención de la manera como Jesús nos enseña a abordar estos conflictos. En una discusión con los fariseos, Jesús no trataba de convencer a los fariseos de que él tuviera razón o contradecirlos a ellos, sino que en Jesús, en su reflexión, en sus explicaciones, hay que valorar tanto, hermanos, como Jesús trata de manifestar la misericordia que nos tiene Dios como Padre, la imagen de Dios. Muchos religiosos del tiempo de Jesús y de hoy en día tienen la imagen de que Dios es un Dios duro, cruel, un Dios juez severo, que solo amenaza, que solo condenaba. Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas, de las leyes, que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, sobre la práctica del amor. Por eso Jesús se aproxima y trata de dar una explicación a este tipo de conflictos religiosos. De tal manera, hermanos, que estos hombres, estos fariseos, se acercan a Jesús para insistir que sus discípulos están cometiendo una transgresión a la ley, según la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Es decir, que usan la Biblia para promover un conflicto, para exigir, para reclamar. Pero también vemos cómo Jesús, en su sabiduría divina, también a través de la Sagrada Escritura contesta o defiende. ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? También cita a aquellos sacerdotes que violaron el sábado. Hermanos, qué contradictorio, qué grande impacto causa en los fariseos cuando Jesús les dice: pues yo les digo, aquí hay alguien más grande que el templo. Y también les dice que Él es dueño del sábado. Definitivamente esto genera un conflicto tremendo entre sus transgresores, entre aquellos hombres que tratan de desacreditar la obra y la misión salvadora del Señor. Hermanos, este evangelio nos debe de llevar a una reflexión muy clara que está expresa en él, de tal manera que si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor, el Dios que da vida, el Dios Padre amoroso al que proclama a Jesús, el que anuncia a Jesús como el Padre de todos nosotros, hermanos. Jesús anuncia a un Dios amoroso, a un Dios que es Padre y que está por encima de toda ley religiosa, que está por encima de todo pensamiento o sabiduría humano, porque Jesús lleva la atención a estos hombres hacia la misericordia y no al sacrificio, a no condenar, sino a perdonar. Y yo creo, hermanos, que hoy en día muchas de estas cosas nos están haciendo daño, haciéndonos daño en la familia, haciéndonos daños en la iglesia, porque hay muchas contradicciones en los grupos religiosos, donde cada uno responde a sus propios intereses. Pidamos al Señor que nos ayude a acercarnos a esta voz de Jesús que hoy grita en el Evangelio y dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando Jesús nos habla de misericordia, hermanos,
nos está llevando a que cada uno de nosotros nos pongamos en el corazón de la miseria, es decir, en el sentir real del más necesitado. De tal manera, hermanos, que este conflicto se genera porque los discípulos de Jesús sienten hambre. Y es que, mis queridos hermanos, hoy debemos de reconocer a la luz de este evangelio que una de las grandes necesidades que Jesús atendió de sus seguidores, de todas aquellas personas de su época de las que nos habla el evangelio, de muchos milagros. En primer lugar, Jesús enfoca su misión, su ministerio, en primer lugar, a atender a los enfermos, a atender a los necesitados, a darles de comer a los hambrientos. De tal manera que este es un programa de vida que Jesús nos invita a que cada uno de nosotros pongamos en práctica. Nos aproximemos a su evangelio, hermano, a hacer obras de misericordia, a ayudar al más necesitado y no a criticar y no a generar conflictos, porque en definitiva Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio. Busquemos este día la mejor manera de ayudar, de acercar nuestro corazón a la miseria, de acercarnos a alguien que más necesita. De tal manera, hermanos, que el Hijo del Hombre, nos recuerda Jesús, también es dueño del sábado, y Él está sobre toda ley, porque el amor, que es la principal norma de vida que nos enseña Jesús, no se comprende a través de reglas, mucho menos religiosas y humanas. Que el Señor nos ayude a entender, le dé claridad a nuestra vida y que nos acerquemos con un corazón misericordioso a todos aquellos que más necesitan ser atendidos, como bien nos ha enseñado y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Oramos entonces para que se resuelvan toda dificultad, todo conflicto que pueda haber en sus vidas, que sea una oportunidad para que cada día seamos mejores. Desde la cabina de Radio Ángelus, desde El Salvador, de la parroquia del Calvario, les deseamos a todos un feliz viernes, paz y bien en sus corazones. Que el Señor les bendiga. Sigamos caminando, llevando hacia adelante esta evangelización, porque con Cristo todo es posible. Buenos días para todos.